Beatriz Serrano, bienvenida a Atrapalibros, un placer. Un placer, me encanta estar aquí. Felicidades. Muchísimas gracias. Oye, has salido de Matrix porque dijiste, nunca me hubiese imaginado estar aquí. Casi parece un fallo de Matrix. Pues todavía es más fallo de Matrix ahora. O sea, ahora que nos están llevando de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, parece todo como si me hubiesen cambiado de vida, ¿no? O sea, de repente, claro, o sea, mi vida ha dado un giro. Es como si lo estuviese dirigiendo, han metido a otra persona en esta temporada a escribir los guiones. Entonces todavía se siente como un fallo en Matrix. Sí, se siente como estar viviendo la vida de otra persona. Vamos a hablar de fuego en la garganta, porque se desarrolla en la década de los 90. Ujú. Estamos en una mañana de 1993 y la vida de Blanca va a cambiar cuando su padre le anuncia que su madre no va a regresar. Eso es, se ha marchado de vacaciones, pero no vuelve Bueno, nunca. cambia los sitios, va cambiando. Va cambiando, sí, el padre se va inventando, le dice, está en Singapur, está en Benidorm, está, y nunca le dice nada, ¿no? Que eso yo creo que es un poco el inicio de algo que a mí me parece fundamental en esta historia, que es el tema de los silencios familiares, ¿no? De qué pasa cuando no se hablan las cosas. Y todo empieza por no contar exactamente qué ha pasado para que esa mujer se vaya de casa, ¿no? Entonces, Blanca, pues, su vida cambia de la noche a la mañana. Obviamente, al principio piensa que su madre va a volver, luego se va dando cuenta paulatinamente de que no va a volver nunca y, y poco a poco se va corriendo el rumor. Estamos hablando de un barrio pequeño, ¿no? Donde los chismes pues tienen las patas muy, muy cortas, ¿no? Van ti, 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 ti como bichitos. Y entonces, claro, ella a raíz de esto descubre que pues una niña que se metía mucho con ella, Una em, cateta. una niña cateta, pues a ella le entra mucha rabia porque se empieza a meter con ella y ella siente esa especie de fuego en la garganta y le desea la muerte y la niña no termina el curso, vamos a decirlo así, y no porque haya sacado malas notas, vamos, que se muere. Claro, entonces ella empieza a pensar, ¿no? Que posee poderes, una capacidad de hacer daño a los demás. Sí, bueno, yo en realidad para mí toda la parte un poco, bueno, toda la parte sobrenatural de la novela, para mí todo parte como de una explicación muy lógica, porque para mí es una forma de hablar de qué sucede cuando no gestionamos nuestras propias emociones, ¿no? O sea, si esto hubiese sido una novela realista, pues igual Blanca le hubiese dado un empujón a esta niña y se hubiese caído por las escaleras y hubiese sucedido una desgracia. Pero decidí meter ese elemento porque, bueno, me resultaba más literario, más bello contarlo de esta forma, ¿no? Pero al final es eso, o sea, ¿qué pasa cuando no sabemos gestionar la rabia, la tristeza, todos los sentimientos negativos, que son los que Blanca siente al principio de la novela por su situación familiar, por todo lo que tiene alrededor? Pero ¿qué pasa también? Claro, cuando no dejamos pasar esos sentimientos nos convertimos en estas personas que ni sienten ni padecen, ¿no? Entonces tampoco siente las cosas positivas y cómo ese poder que tiene ella, que ella al principio lo ve como una maldición, luego a través de un grupo de amigas que conoce lo ve como un milagro, cómo esto se puede convertir en algo positivo si dejamos pues que nos arrollen las emociones negativas para dejar pasar después la positiva. Estoy hablando como una coach de repente, pero bueno, pero me entendéis. Pero sí, sí, pero tienes razón. Y un personaje muy interesante es su madre, que no era como las otras madres del cole y que lleva a cabo una de las cosas más penalizadas socialmente, que es el abandono de un hijo, en este caso una hija. Eso es, claro. Bueno, yo creo que el personaje de la madre a mí me resulta, bueno, es el que más me gustó escribir en la novela, porque además es un personaje que al principio de la novela se presenta a través de las ausencias y se presenta a través de nuevo del chismorreo y de lo que dicen de ella en el barrio, ¿no? Y claro, ya ha hecho lo peor que puede hacer una mujer, que a mí aquí siempre me gusta citar una frase del libro Las abandonadoras de Begoña Gómez Urzaiz, un ensayo maravilloso que salió el año pasado, hace un par de años, que dice una frase que a mí me dejó marcada, dice, un hombre se va, una mujer abandona, ¿no? O sea, si esta historia hubiese sido con la historia del padre, se hubiese visto como, no digo algo normal, pero algo menos penalizado socialmente que lo que hace la mujer, ¿no? Porque si lo hace la mujer es desnaturalizada, que le pasa por la cabeza o debe estar loca o menuda egoísta, o, en fin, no se le da, no se le da la oportunidad de De hablar, explicarse. de explicarse.
Y oye, ¿qué decir de Jorge, ¿no? El padre de Blanca, y dice, podemos leer, Blanca y su padre no tenían nada que decirse o no sabían cómo hacerlo después de perfeccionar año tras año el arte de no hablar de las cosas de las que hay que hablar. Eso es. Mira, a mí el personaje de Jorge me da mucha ternura. Ahora que ya hay personas que, o sea, que ya se han leído el libro, amigos y tal, me vienen en plan, Jorge, vaya cabrón y tal. Digo, no, Jorge, para mí es un hombre de esa época. Es un hombre un padre de los 80s, 90s, principios de los 90, que eran padres que no es que fuesen padres ausentes, pero eran padres que no estaban acostumbrados a ser padres presentes, no estaban acostumbrados a gestionar emocionalmente a sus hijos. O sea, la mujer era la que renunciaba, la que se quedaba en casa, la que cuidaba, la que dejaba de trabajar, y los padres eran los que traían el dinero y traían, pero no se ocupaban. Entonces, claro, el padre a mí me parece que lo hace lo mejor que puede, que eso es al final lo que los seres humanos hacemos siempre, ¿no? O sea, aunque después seamos vistos como cabrones, hay veces que lo hemos hecho con las herramientas que teníamos en ese momento. Y el padre aprende a cocinar para que ella coma sano, porque le hacía todas las noches, todos los días macarrones con tomate. La apunta a natación porque ellos dos, como no se atreven a mirarse a los ojos, les empieza como a salir chepa, ¿no? O sea, la cuida mucho, pero no sabe hablar con ella, no sabe preguntarle, ¿estás bien? ¿Y por qué no ponemos las cosas sobre la mesa, Beatriz? Pues yo creo que es por miedo a hacer daño y por miedo a que nos rechacen. Yo creo que todos esos silencios familiares vienen de evitar una confrontación que pueda abrir una herida, pero claro, igual necesitas abrir esa herida para que supure, ¿no? Para que termine sanando. Pero yo creo que tenemos muchísimo miedo a hablar las cosas, tenemos mucho miedo a que parezca que estamos echando en cara. Tenemos miedo a que por preguntar pueda parecer una acusación. Tenemos miedo, yo creo, a romper a veces en las familias ese cordón umbilical, ¿no? Y a que piensen que no queremos saber nada de ellos o que cuando muchas veces lo que queremos es que nos vean verdaderamente como somos, ¿no? Liberados de esas cargas y de esa herencia familiar que oye, que igual se puede mejorar, ¿no? En la próxima generación. Yo creo que va mejor, realmente soy optimista. Y Blanca, nuestra protagonista, se mueve entre ese mundo real, el entorno familiar y escolar, como decimos, y el mundo de la pantalla, ¿no? Donde sí encuentra su sitio. Antes lo has comentado. Blanca encuentra a esas amigas que tanto necesitaba, la familia elegida. La familia elegida para mí es muy importante. Para mí es muy importante porque yo me he criado en un... O sea, yo he tenido una infancia por distintas circunstancias, pero parecida a la de Blanca en el punto de la soledad. Porque yo me he criado lejos de... O sea, mis padres eran de Madrid, yo me fui a vivir a Valencia, me crié en una Valencia muy parecida a la que aparece en el libro. Claro, no tenía primos, no tenía tíos, no tenía abuelos, no tenía... y era hija única. Entonces, para mí fue muy importante, o sea, yo tenía amigas que se convertían en primas, en hermanas, ¿no? Y creo que es muy importante para gente que es rechazada por su familia o gente que tiene una familia muy pequeña o gente que tiene pérdidas familiares irreparables, saber que no es solo eso, que no son solo los lazos de sangre, sino que hay vida más allá, ¿no? Y que sobre todo puedes encontrar a gente que te acepte y que te acoja como una más. Y también es muy interesante, Beatriz, ese crecimiento de Blanca que se da a la par que Internet. Sí, sí, para mí era muy interesante hacer esa evolución de ese Internet que cuando llegó a nuestras casas, bueno, nos aproximábamos a Internet de una manera mucho más inocente, ¿no? O sea, no sabíamos lo que había detrás. En ningún momento firmamos un contrato. En plan, mira, si tú buscas ahora fotos de Brad Pitt, dentro de unos años vas a estar enganchada a las pantallas, ¿no? O sea, no sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Íbamos un poco como exploradores con un palo de a ver qué nos encontramos aquí. Y era en cierta medida bastante inocente. Tú ponías las cosas sin pensar que alguien iba a estar mirando estas búsquedas, ¿no? Tú de verdad hacías preguntas de dudas que tenías, cosas internas. Tú te metías en foros y chats para hablar de cosas que te entusiasmaban, fuesen grupos de música, directores de cine, películas, lo que fuera. Pero claro, luego nos dimos cuenta cómo eso se iba volviendo mucho más oscuro, ¿no? Luego nos dimos cuenta que ahí había un interés, pues ya fuese por nuestra atención, por nuestros datos de nuestra tarjeta bancaria, por un millón de cosas, ¿no? Y se volvió eso, más
ya nos dimos cuenta en la madurez de Internet de que no era tan inocente como nosotros podíamos pensar, que es un poco pues la figura de Blanca, ¿no? De cómo va creciendo y es como, bueno, esta muchacha que tú has visto ser la hija perfecta, ideal, por miedo al abandono brutal, pues al final termina siendo o puede ser en algún momento de su vida una criatura más oscura. De hecho, la primera búsqueda que hace ella es, ¿se puede matar a alguien con el pensamiento? Claro, claro, pero a mí esto me hacía, esto de nuevo hablando de lo de los silencios y de las cosas que no se puede hablar, yo pensaba mucho, por ejemplo, en gente de la comunidad LGTB, ¿no? Que lo primero que hacían era preguntarte, ¿te puede gustar un chico? No, esas cosas que no te atrevías a decir, algo que te movía por dentro, pero que no sabías muy bien cómo sacar al exterior y al final Internet te parecía en ese sentido un espacio seguro, casi como un consejero, ¿no? Sin rostro al Es que la le intimidad podías de tu casa, en ¿no? la intimidad de tu casa, claro, en la intimidad de tu casa. Oye, estas amigas góticas, Verónica, Inma y Carla, eh, Verónica, que es la más excéntrica, por decirlo de alguna forma, pero Blanca se encomienda a ella. Es que a mí me da la sensación, la relación que tiene con Verónica me parece muy bonita porque me da la sensación que Blanca lo que va buscando en Internet, además de saber si se puede matar a alguien con el pensamiento, es un poco una madre, ¿no? Una guía. Entonces Verónica, que es la más mayor, es un personaje que se convierte en esa hermana mayor barra madre que es la que le da los buenos consejos, si te fijas, la que le dice, no, si un chico, tú no tienes que hacer nada que no quieras hacer con un chico, tú no tienes, ella es la que le va dando esos consejos y entonces me parece que se crea una relación muy familiar entre ellas y que gracias al personaje de Verónica pude explorar cómo en las relaciones familiares cambia tan rápido la balanza de los cuidados, cómo tú pasas de ser una persona cuidada, ¿no? A una persona que tiene que cuidar de la persona mayor, pues como nos suele pasar con nuestros padres. Mm. Y gracias al personaje de Verónica, que sí que es muy excéntrica y demás, pues se puede ver muy rápido esa evolución y cómo cambia el cuento y cómo tenemos que cuidar a los que nos cuidaron en su momento. Y hay un sinfín de referencias de cultura pop, canciones, artistas, películas, libros, desde Joy Division, The Cure, Marilyn Manson, yo qué sé, Dorian Gray, el retrato de Dorian Sí. Gray, Cumbres Borrascosas, Allan Poe, Drácula, Kafka. O sea, es maravilloso. Estamos metidos directamente en esa Es época. que absolutamente. Sí, y además es que, claro, son dos cosas. Uno, los 90, la llegada de los ordenadores explota la cultura de masas, ¿no? O sea, lo más parecido que habíamos tenido había sido antes la generación MTV, ¿no? De los 80. Pero claro, de repente con esto fue como la verdadera explosión y todos podíamos saber a tiempo real, podíamos escuchar el disco que quisiéramos, ver la película que quisiéramos, tener información sobre lo que quisiéramos. Ya tenías que ir al kiosco a esperar que le hiciesen una entrevista a Marilyn Manson, por ejemplo. Y luego, por otro lado, ¿qué es la adolescencia? Entonces, en la adolescencia te identificas mucho, te intentas mostrar ante el mundo a través de tus gustos, ¿no? De no, yo no veo Operación Triunfo, yo no sé quiénes son Bisbal y Bustamante, yo escucho a The Cure, Claro, ¿no? aquí se ven las tribus Y urbanas. aquí se ven las tribus urbanas de los 90, que eso es algo como que ahora está más difuso. No sé si está más difuso, le he dado vueltas a este tema, o si es que es más veloz, ¿no? O sea, acabamos de pasar por el Brad Summer, por ejemplo, que podría haber sido una tribu urbana si hubiese durado algo de más tiempo, pero en esta época donde todo la velocidad es, ¿sabes? Es todo mucho más rápido, todo, las tendencias suceden muy rápido, los discos salen singles, no salen discos enteros. Yo creo que cuesta mucho más, pues eso, formar parte de algo, ¿no? Bueno, te puedes volver Swiftie, supongo, pero... Pues mirad, un par de preguntas más, porque hoy tenéis un día muy veloz, Sí. ya que hablas de velocidad. ¿Cómo se sobrevive siendo fiel a una misma? Uf, yo creo que eh, parando y desconectando del ruido exterior para poder escucharte a ti y a las personas de tu confianza, Vale. creo. Y en la portada del libro hay un spoiler. Hay muchos. Por- No, no vas a decirnos nada, ¿verdad? No. La portada del libro, una de las cosas que me parecen maravillosas es Mira, que lo tenemos por cuando, aquí. Vamos a enseñarlo. pues cuando tú terminas el libro, hay varios spoilers. Dices este, porque este también es. Cuando tú terminas el libro y vuelves aquí, me hace ilusión como que puedas ver muchísimos de los elementos que aparecen en la novela. Me parece como bastante bonitos. Pues Beatriz, ha sido un regalo, tu premio y el libro.
Jo, muchísimas Así que gracias. espero verte pronto Oye, y lo de espero. momento ya comentaremos esto con más detalle. Venga, estupendo. Así Gracias. quedamos. Gracias.